Muy buenas a todas y a todos. El día de hoy vamos a estar tratando el tema de generar la secuencia Fibonacci a través de JavaScript. Para ello primero vamos a abrir el editor de código, en este caso Visual Studio Code, y vamos a generar los archivos respectivos. Primeramente vamos a generar el index.html para crear la estructura del HTML que para levantar la aplicación y el script.js para generar la lógica. Entonces, primeramente vamos a generar todo lo que sería la estructura del HTML. Y para ello vamos a utilizar primeramente un H1 al que le vamos a poner secuencia de Fibonacci, y después vamos a utilizar un label para solicitarle al usuario que introduzca el número para la secuencia. Entonces introduzca número para la secuencia. Dos puntos. Y vamos a generar un input tipo número al que le vamos a poner Fibonacci como ID. Este ID lo vamos a ligar al label. Y ahora vamos a tener un H3, aquí le vamos a poner un ID de resultado. Y además vamos a tener un botón que va a tener una función onClick que le vamos a llamar obtener resultados. Y ya con esto básicamente tendremos la estructura. Aquí nos hace falta llamar al script para poder llamar a la lógica una vez que la tengamos. Y con esto podríamos levantar la página para ver cómo se ve. Para ello yo utilizo Live Server. Entonces acá levantamos la página. Vamos a ver. Y vemos que en el botón aún nos falta algo, que sería la frase que va a llevar el botón. Calcular. Ok. Vamos a ver. Y aquí efectivamente es a calcular. Aquí tenemos el input para ingresar el número por parte del usuario. Ahora ya con esto ya podemos pasar a la lógica del programa. Primeramente, antes de pasar a la lógica, me gustaría que analizar un poco cómo funciona el tema de Fibonacci. Yo preparé esta tabla acá para explicarles un poco mejor cómo funciona Fibonacci. Fibonacci vamos a tener un número que va a ingresar el usuario, que es al cual le vamos a querer calcular el valor, de Fibonacci para obtener una secuencia de Fibonacci. Entonces, cuando el valor ingresado es 0, el resultado de Fibonacci es 0. Cuando el valor ingresado es 1, el valor de Fibonacci es 1. Son los dos números primeros iniciales fijos que tiene Fibonacci. Ya a partir de este punto, entonces tendríamos que el valor de Fibonacci para 2 sería la suma de los dos valores anteriores y así consecutivamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para 2 tendríamos que sería la suma de 1 y 0. Aquí tendríamos 1 más 0 es igual a 1. Para 3 sería la suma de los dos números anteriores, de los resultados de los dos números anteriores, que en este caso el resultado para 2 es 1 y el resultado para 1 es 1. Entonces sumamos 1 más 1, nos da 2. Para el caso de 4 será el resultado de 3 que es 2 y el resultado de 2 que es 1. Sumamos 2 más 1 nos da 3. Para el caso de 5, que tiene una peculiaridad, cuando sumamos 3 más 4, nos daría que el resultado de 4 es 3 y el resultado de 3 es 2. Eso nos daría 3 más 2 sería igual a 5, que es igual al número que ingresamos. Y en el caso del 6, tendríamos que los dos valores, los resultados de los dos valores inmediatamente anteriores serían 5 y 3, que daría 8.
Entonces así vemos cómo nos tenemos que ir moviendo siempre un espacio hacia adelante, sumando los dos valores anteriores del número que estamos ingresando. Entonces bien, ahora aquí dentro de la lógica, entonces lo que vamos a hacer va a ser generar dos funciones. Una función que se va a llamar, que sería la que va a ejecutar el botón clic, que sería esta función que se va a llamar obtener resultados. Y vamos a tener otra función que sería, vamos a llamar calcular Fibonacci. Ok, y aquí ya tendríamos las dos funciones base que vamos a utilizar. En esta función primera, lo que vamos a hacer es interaccionar con el HTML, básicamente obtener el valor del input y ingresar el valor del resultado en el H3. ¿Verdad? Entonces para ello, primero generamos acá let número igual a document.getElementById. Aquí vamos a llamar al ID del input, que sería este que está acá. Aquí le podemos poner punto value para obtener de una vez el valor del número. Y aquí vamos a generar entonces la variable resultado, que sería el document getElementById del H3, que es donde vamos a depositar el resultado. Entonces aquí copiamos esto. Ya con esto podemos trabajar con el resultado. Entonces el resultado punto text content sería igual, y vamos a trabajar entonces con el resultado, con el return de esta función, calcular Fibonacci. Y aquí adentro vamos a ingresar para el cálculo de Fibonacci el número ingresado por el usuario. ¿Cuál es el número ingresado por el usuario? El número que obtuvimos del input, que sería este. Entonces ahora ponemos acá el número, que básicamente coincidiría con este de acá. Entonces ahora en la secuencia de Fibonacci para el cálculo ingresamos un número. Ahora bien, ¿cómo sería la lógica de la secuencia de Fibonacci? La secuencia de Fibonacci entonces vimos que tiene fijos los números 0 igual 0 y 1 igual 1, ¿verdad? Por lo tanto, esto lo podemos ver a través de un if, por ejemplo. Hay otras formas de hacerlo, pero en este caso podemos hacerlo a través de un if. A ver, el primer if sería entonces, si número tiene una igualdad estricta a 0, entonces retornamos un 0. Ahora, el if número tiene una igualdad estricta con 1, entonces retórnenos con 1. Si no, para los demás casos, vamos a hacer todo lo que viene después de esos dos números fijos que ya vimos, ¿verdad? Entonces, inicialmente para el cálculo de la secuencia de Fibonacci podemos definir dos variables, una que se llama número anterior que esté inicializada en 1, y otra que sea el número anterior al anterior, o sea, el número tras anterior. Ok,
que sería el valor de 0, para el caso de cuando comenzamos en 2. Y ahora vamos a tener una variable que se va a llamar resultado, que sería 0. Ya con esto podemos ver que el número actual, que sería el resultado, tendría dos números anteriores, que serían 1 y 0. Entonces ahora podemos definir un ciclo para recorrer todos los números, o una secuencia para recorrer todos los números hasta el número ingresado por el usuario. Entonces let i igual 0 y menor o igual, porque necesitamos llegar hasta el número ingresado por el usuario, hasta número y más y más. Con esto tendríamos la estructura básica del ciclo que necesitamos generar. Entonces, muy bien, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí hay un error, perdón. Esto sería partiendo desde 2, ¿verdad? Porque ya aquí hicimos el caso de 0 y el caso de 1. Ahora aquí seguiríamos con el 2. Entonces, ¿qué pasa con el 2? Viéndolo acá, cuando tenemos 2 es la suma del 0 y el 1. ¿Qué sería lo que tenemos acá? Tenemos 0 y tenemos 1. Entonces, vamos a hacer acá el resultado es igual número anterior más número tras anterior. Ya con esto entonces podemos decir que tendríamos la suma en el caso del 2, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en el caso del 3? Necesitamos movernos un lugar cuando el ciclo o cuando la secuencia avanza hasta el número 3, ¿verdad? En este caso entonces el número anterior va a asumir el valor del número tras anterior y el número tras anterior, perdón, va a asumir el número anterior y el número anterior va a asumir el número del resultado, ¿verdad? Porque vemos acá que para el caso del 3, ¿verdad? Entonces ya el 0 asumiría el valor del 1 y, y en el caso del siguiente asumiría el valor del 1 también, ¿verdad? El caso del 2. Entonces el número anterior, que era el 1, ahora asumiría el del resultado, que era el 2, y el número tras anterior asumiría el del número que antes era el anterior, que sería el 1. Suena un poco enredado, pero aquí se puede ver un poco más claramente. Entonces, número anterior asumiría el valor del número tras anterior y resultado perdón, es al revés. Número tras anterior asumiría el valor del número anterior y número anterior asumiría el valor del resultado, que sería, por así decirlo, el valor actual para el siguiente caso, ¿verdad? Entonces vemos que al movernos un valor hacia adelante, entonces este asume el valor de y este asume el valor de ¿verdad? Entonces básicamente sería como movernos hacia la derecha en la ecuación, ¿verdad? El número tras anterior asume el valor del número anterior y el número anterior asume el valor del resultado. Y ahora tenemos un nuevo resultado, ¿verdad? Técnicamente sería así. Ya con esto entonces tendríamos que return el resultado y debería estarnos dando entonces el valor del resultado para números superiores a 1, ¿verdad? Ya con esto podemos probar la aplicación. Vamos a venirnos para acá, poner el valor de 0, 0, 0, 1 es 0, dice acá,
tenemos un error. Y efectivamente acá hay un aspecto que hay que agregar también, y es el hecho de que cuando tenemos el valor del número .value, ¿verdad? Y utilizamos la igualdad estricta, puede generarse algún tipo de error debido a tipos, ¿verdad? Entonces, para asegurarnos de que esto no ocurra, podemos meter acá número igual a número igual a parseInt para asegurarnos de que se vuelva un entero, y número base 10. Entonces con esto debería estarse solventando ese problema que vimos, donde tendríamos que 0 es igual a 0, 1 es igual a 1, 2 es igual a 1, 3 es igual a 2, 4 es igual a 3, 5 es igual a 5, 6 es igual a 8, como habíamos visto en la secuencia, y si hacemos por ejemplo 12 es 144. Y si queremos ver valores más altos, podemos venirnos acá a una calculadora de Fibonacci y poner acá por ejemplo un 34. El valor de 34 de Fibonacci sería 57,02887. Si ponemos aquí 34, 52,0887. Entonces vemos cómo efectivamente se está obteniendo el valor de Fibonacci. Y nuevamente este sería el código, ¿verdad? En donde si repasamos un poquito, entonces vemos que generamos dos funciones. Una que sería para la lógica específicamente de cálculo de Fibonacci en todos sus aspectos, desde 0, 1, que son valores directos, hasta ya lo que serían valores superiores a 1, ¿verdad? Que en ese caso tendríamos que generar la lógica para ir sumando los dos valores inmediatamente anteriores a ese valor, ¿verdad? En cuyo caso en el 2 sumaríamos el número anterior que es 1 y el número tras anterior que es 0, y luego nos moveríamos un espacio hacia adelante, ¿verdad? ¿Cómo? Generando que el número tras anterior asuma el valor del número anterior y el número anterior asuma el valor del resultado mediante esta secuencia. De esta forma, al volver a sumar y entrar en el ciclo con el valor 3, ahora tendríamos los dos valores del cálculo anterior sumados y obtendríamos un nuevo resultado que se volvería a agregar así hasta llegar al valor del número que ingresó el usuario, ¿verdad? Y ya con esto entonces vimos también un poco de lo que es la estructura del HTML para poder generar un input, manejar ese input y poder generar un resultado, ya sea un H3 o un P o como se guste en este caso. Básicamente esto sería. Les agradezco mucho el haberme acompañado y si les gusta este material les agradezco que me dejen una manita arriba y si aún no están suscritos les agradezco que se suscriban para seguir recibiendo más de este tipo de materiales. Muchísimas gracias. Hasta luego.